Es tiempo de hacer discípulos. Es tiempo de hacer discípulos. Así lo estableció el Señor Dios y no hay otra posibilidad para el que cree en el Señor Jesucristo, porque Él lo mandó y entonces lo amamos y obedecemos, y entonces el Señor nos dijo hacer discípulos. Y vamos a ir a la palabra del Señor Dios. Mateo 28, 18, 19 y 20. Si hoy entienden, pueden abrir la Sagrada Escritura en Mateo 28, 18, 19 y 20. Y vamos a leer la palabra del Señor Dios. Dice así: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y de hacer discípulos. Ese es un mandato y lo hizo antes de ascender al cielo. Por lo tanto, fue lo último que nos dejó por hacer, que teníamos que ir a todas las naciones a ser discípulos. Tuve una experiencia muy linda ayer seleccionando las canciones. Quería buscar otra versión de Dios Incomparable que cantamos hoy. Y me encontré con una, pues no la copié para traerla porque fue algo muy personal, porque era en coreano. Era en coreano, pero qué lindo, me conmovió. Me conmovió ver una iglesia, la iglesia del Señor en Corea, cantando lo que nosotros cantamos acá. Eso que ustedes cantaron aquí, lo estaban cantando ellos allá también en coreano. Y sentía lo mismo, vivía lo mismo. Es decir, los discípulos se están haciendo en todas las naciones. De todas las naciones estamos haciendo discípulos. Y nosotros nos podemos unir en espíritu y en verdad con un coreano. Nosotros no hablamos coreano, pero cuando uno los ve adorar y los ve alabar, dice: es mi hermano. Estamos en el mismo sentir, estamos en el mismo hablar, en el mismo pensar, somos del mismo Señor, y Él está predicando allá, ellos están predicando allá. Nosotros lo estamos haciendo aquí, estamos levantando manos santas, y cuando le cantamos al Señor, igual nos conmovemos y nos estremecemos en gran manera, porque fue una experiencia muy linda de ver cómo la palabra del Señor fluye por todo el planeta. Qué hermoso. Estos versículos han sido leídos una y otra vez, y han sido predicados una y otra vez. Y los damos por sabidos, por entendidos y aparentemente por hechos. ¿Qué le ocurre a una persona cuando llega por primera vez a Cristo? Primero, recibe una gran bendición, que es la salvación. Pero con la salvación viene algo que es una nueva vida, y esa nueva vida trae la necesidad, el cambio y la transformación de un nuevo pensamiento, de una nueva estructura, de un nuevo sistema de vida, de una nueva actitud frente al mundo, algo completamente distinto a lo que veníamos viviendo. Porque no es simplemente que uno se salva, no es simplemente que uno dice: me volví cristiano o estoy congregándome, sino que es tu vida inmediatamente fue partida en el antes y en el después, en el antes de Cristo y en el después de Cristo. Por lo tanto, para yo entrar en la vida en Cristo, yo tengo que empezar a tomar la palabra y a decir: esto no es simplemente una palabra como la que está aquí, sino esto es una manera de vivir, es la vida que el Señor me dio. Porque cuando el Señor te toma, te transforma, te dice: eres mío, te está diciendo: te doy una nueva vida. Y si me da una nueva vida, lo nuevo hay que conocerlo, hay que vivirlo, hay que deleitarse en ello y hay que ser transformado, porque si no, no estamos viviendo una nueva vida. Es como si alguien te da un regalo nuevo y sigues con el viejo, ¿sí? Pero tienes en el closet
lo tienes en un rincón o en un lugar especial. Dice, mire, mire lo bonito que es este regalo, mire, está nuevo y ni siquiera lo he sacado del empaque, ese es mío. ¿Y para qué te sirve? ¿Para qué te sirven unos zapatos si no los usas? ¿Para qué te sirve un vestido nuevo si no lo usas? ¿Para qué te sirve lo que tienes si no lo usas? Cualquier persona que compra o tiene algo nuevo es para usarlo, para cambiar lo que ya es viejo. ¿Sí? Cuando yo tengo mis zapatos rotos, no puedo pisar una colilla de cigarrillo en el piso porque me quemo, y me dan unos nuevos, ¿es para qué? Para ponérmelos. Entonces el Señor, cuando habla acá de ir a ser discípulos, es que está haciendo algo contigo, es decir, como eres nuevo, como has nacido en el Evangelio, como yo te he adoptado como hijo, ahora te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Porque ¿cuántos de los que llegan por primera vez a Cristo saben qué tienen que hacer? Empezando que lo primero que hay que hacer cuando uno llega a Cristo es dejar de hacer lo que estaba haciendo. ¿Y qué es dejar lo que estaba haciendo? Pensar como estaba pensando, ¿sí? Hablar como estaba hablando, ¿sí? Actuar como estaba actuando, vivir en familia como estaba viviendo, ya es diferente. Amar es diferente, hay que amar de una manera diferente. Hay que tener una relación de pareja diferente, ¿sí? Hay que educar de una manera diferente y hay que vivir de una manera notoriamente diferente. Por eso cuando yo realmente nazco de nuevo, la gente se da cuenta. Como cuando tú estrenas, la gente se da cuenta. Pero si tú eres un hijo de Dios y no eres notorio frente a los demás, no hay una novedad que alguien lo esté viendo, que lo esté notando y lo esté exclamando, esta persona es distinta, pues debe haber un cuestionamiento, es decir, ¿qué ha pasado con mi nueva vida que nadie lo nota? ¿Qué ha pasado que yo llego con unos zapatos nuevos y nadie me dice nada? ¿Qué pasa que yo soy diferente y nadie me dice nada? ¿Y qué pasa que cuando yo llego a un lugar no afecto el lugar? Simplemente lo asimilo. ¿Qué está pasando? Entonces, esta prédica pareciese que fuera una más para cualquiera de nosotros. Pero resulta que no es una más. No es una prédica común y corriente. Y lo vamos viendo en el transcurso de la predicación. ¿Para qué soy cristiano? Yo me he preguntado muchas veces. Y cuando uno le dicen que nació de nuevo, la pregunta es, ¿y para qué? ¿Por qué ahora yo estoy acá? ¿Qué sentido tiene que a mí me digan evangélico, protestante, cristiano, lo que sea? ¿Para qué? Eso es lo mismo que le digan a uno ingeniero, costeño, pastuso, gringo, atleta, futbolista, lo mismo. ¿Para qué? ¿Eso qué sentido tiene? Tú manejas varias identidades con respecto al entorno donde te muevas. Para algunos eres el amigo, para otros eres compañero, para otros eres un obrero, para otros eres un doctor, para otros eres un profesor, para otros eres X o Y. Y en la calle te lo dicen, allá va mi amigo, allá va el profesor, allá va el doctor, allá va el fulano, el sutano, porque a uno lo tienen que distinguir de alguna manera. Si uno es profesor, la esposa no creo que le diga, hola mi profesor, buenos días, ¿cierto? Porque no, ahí no es el profesor, ahí es el esposo. Pero cuando va por la calle, hay un grito por allá destemplado que dice, ¡profesor! ¿Y quién voltea a mirar? El profesor. ¿Y eso qué le está diciendo? Usted me dictó clases y le puede decir, me sirvió, no me sirvió, lo aprecio, no lo aprecio, me afectó, no me afectó. Algo pasó. Algo pasó con lo que yo fui y mostré. Algo hice frente a otro.
Si uno no afecta al otro, es que me están afectando a mí. Si uno no deja una huella, es porque me la están dejando a mí. Si yo no estoy mostrando una transformación, es porque no estoy siendo transformado. Si a mí me siguen viendo el mismo de siempre, es porque no hay novedad en mí. Por lo tanto, me seguirán viendo igual. ¿Y cuánto tiempo toma que te vean como un hijo de Dios? ¿Cuánto tiempo y cuántas luchas vas a tener que librar para que te vean como un hijo de Dios? Para que te acepten como un hijo de Dios y para que te respeten como un hijo de Dios. Mucho. Pero si tú no ejerces tu nueva dignidad, jamás lo van a ver. ¿Verdad? Y entras en una curiosidad. Resulta que de ahí en adelante pareciese que uno se vuelve un irrespetuoso e irresponsable. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está con otras personas y les va a predicar el evangelio, a uno lo primero que le dicen es, respete. Yo no sabía que el llevarle la salvación, que el llevarle la nueva vida a alguien, que el invitarlo a que salgan del pecado y de la conducta que traían y que les hizo daño, es una falta de respeto. Yo no sabía que faltarle al respeto era cuando uno intervenía para darle la mano a una persona que se está ahogando. No sabía hasta cuando me volví hijo de Dios, que cada vez que va a predicar me dicen tiene que respetar a la gente. Entonces yo dije, se volvió un irrespeto ayudar a la gente. Entonces es como cuando uno coge a una persona y se está ahogando y esa persona no les tira la mano y la persona le dice, no me irrespete, déjeme ahogar. ¿Eso es lógico? ¿Ustedes lo entenderían en ese momento? ¿Ustedes qué harían? Dice, bueno, te voy a respetar, ahógate. Esas son las paradojas que se viven cuando tú has nacido de nuevo y cuando tú estás predicando el evangelio. Y ahí es cuando tú notas claramente de que eres diferente. Porque ya empiezan a decirte, es que tú no respetas los derechos de los demás. Pero yo sí respeto los derechos de los demás cuando no puedo hablar nada de Cristo y tengo que aceptar todo lo que ellos me digan. ¿Cierto? Cuando ellos me dicen hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que estar mezclados con toda la decadencia del mundo, hay que dejarse llevar por la corriente del pecado, de la perversión, entonces ahí sí estoy respetando yo los derechos humanos, ¿cierto? ¿Es lo que estamos viviendo ahora? Cualquier persona puede venir a hablar de lo que quiera, pero ve a hablar de la palabra del Señor Dios y no, eso es una falta de respeto. Está violando los derechos, no sé de quién, pero de alguien se están violando los derechos. Porque tu opinión en Cristo no es reconocida, no es respetada. Por lo tanto, la primera situación que voy a afrontar es esa, cuando yo realmente empiezo a hablar como un hijo de Dios. Es la primera situación, en que la gente me va a agredir, me va a constreñir y me va a tratar como alguien extraño e irresponsable con respecto a ellos. Y eso no es fácil. Para una persona que no tiene carácter, para una persona que no tiene la formación, para una persona que realmente no ha nacido de nuevo, no es fácil. ¿Y sabe por qué no es fácil? Porque hay 4 tipos de personas que llegan a la iglesia. Las que creen y el diablo le roba la semilla, las que se dejan ahogar por las circunstancias, las que buscan solamente los negocios y los que realmente son tierra fértil y nacen de nuevo. De esos 4, 3 no se quedan. Esa es la proporción. De 4, 3 no se quedan. Y no se quedan, ¿y por qué no se quedan? Por el entorno donde viven. Porque los primeros se descuidan y se dejan robar la semilla. Los otros viven del qué dirán. Los de allá viven de los afanes del mundo. Y no se quedan. Y eso es lo que tú vas a recibir cuando naces de nuevo y llegas incluso a tu propia casa. Cuando has entregado tu vida a Cristo, es lo primero que vas a recibir, todo ese tipo de presiones. Y ahí donde nosotros sabemos si hemos nacido realmente para ser de Cristo o simplemente por una situación coyuntural. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Y qué decir cuando tú eres de Cristo y fuera de eso te dicen, ve y habla de mí? Ve y habla de mí.
Porque aquí hay un mandato. Ve y habla de mí. Di que eres discípulo mío. Di que yo mandé a enseñar estas cosas. Di que hay que cambiar la vida. Di que hay que bautizarse. Tienes que predicarle a ellos. Entonces, que ahí sí la cosa se pone más complicada. Porque si cuando me den con una Biblia me critican, ¿qué será cuando yo les predique? Y entonces aquí hay un mandato y ahí sí esa cosa dice uno, tremendo. Entonces me dice, pastor, me da miedo, pastor, no conozco la palabra, pastor, me miraron, me hablaron, mi familia no me quiere aceptar la palabra, en fin. Ahí la situación se pone distinta. ¿Alguno ha ensayado eso? Entonces, ¿qué implica ir y hacer discípulos a las naciones? ¿Qué implica? Implica que te va a romper y a destruir y a conmocionar tu vida de cabeza a pies. Implica que eso va a provocar en ti una experiencia inolvidable, impactante, de tal manera que ya no puedes volver a ser igual. Hacer discípulos no es simplemente ir a predicar, es mostrar que yo estoy dispuesto a hacerlo porque mi vida es otra. Hacer discípulos es haber cambiado mi pensamiento. Es dejar muchas cosas que yo pudiera hacer por hacer discípulos. Es dejar de vivir como yo quisiera vivir por ir a servirle al Señor. Es dejar de estar haciendo todo lo que antes hacía y me gustaba porque el gusto mío ahora lleva la palabra. Por lo tanto, mi hermano, esto te destruye tu tradición, esto destruye tu manera de ser, esto destruye lo que traías y esto te enseña una nueva vida. Eso es lo que implica ser discípulos. Hacer discípulos no es simplemente para creyentes que están acá, sino para gente que llega a la iglesia. Hay que decirle que aparte de comprometerse con el Señor hay que servirle. Que aparte de dedicar el tiempo a lo que tú le dedicabas, vas a tener que dejar de hacer muchas cosas para cumplir con la tarea de hacer discípulos. Que fuera de eso vas a tener que seguir trabajando las 8 horas y después de que trabajas las 8 horas vas a seguir haciendo discípulos. Y que el testimonio tuyo va a ser tan evaluado todo el tiempo que generalmente van a buscar censurarte. Porque no es sino que tú digas, mira, hay que tener una conducta amable, hay que tener una conducta decente, hay que tener... A ver, ¿qué pasó? Organicémonos, a ver. Hay que tener una conducta que realmente diga, yo he cambiado. Yo he cambiado. Eso implica. Y no vas a hacer lo mismo que antes. Y te van a criticar. Cuando hemos recorrido ese trayecto y nos hemos esforzado, nos damos cuenta que nos trae bastantes problemas, dolores que no pensábamos, lágrimas que tampoco pensábamos, insatisfacciones también a lo mejor muchas, y que eso refleja que tanto estamos aferrados a la vieja vida. Porque vamos a tener que decidir entre hacer lo que yo quiero y entre hacer lo que yo debo. ¿Estamos escuchando? Porque tú ya tienes un ser, un proceder en Cristo y ya no vas a hacer lo que tú quieres. Ya esa libertad que aparentemente tú tenías ya no es la misma. Y entonces tú vas a tener que sujetarte y someterte a la palabra y a la autoridad de Dios. Y vas a hacer lo que debes, no lo que quieres. Porque lo que quieres no te funcionó durante todo el tiempo. ¿Cuántos vivieron como quisieron y hoy están aquí y cambiados? Y van a repetir. A ver, yo hago una pregunta muy sencilla. ¿Volverían a repetir la vida que traían antes de estar acá? ¿Volverían a hacer todo lo mismo que estaban haciendo antes? Ese despojo al que nos tenemos que someter duele. Esa manera de hablar que en ti cambió duele porque no te lo van a aceptar. Cuando vas con tus amigotes antiguamente, ¿sí? Yo personalmente, por ejemplo, era muy vulgar, era muy grosero, era muy soez, muy altanero y muy prepotente. Y me ufanaba de ser punzante con la palabra que yo expresaba. Nace uno de nuevo y las vulgaridades se olvidaron. Ya no habla uno igual.
Ya el martillazo ya no es con el, ¡uy! Sino, gracias, Señor. ¿Sí? Gloria a Dios. Con ese dedo así, ¡ay, gloria a Dios! Pero ya no suelta la grosería, ¿cierto? Porque el Señor le da a uno el poder del Espíritu de Dios. Y entonces te encuentras con tus amigotes. Hola, hijo de tantas. Y ¿qué hubo, mi hermano? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Y qué más? ¿Y cómo le pareció esto y aquello? Y no. Pues no me gusta, yo ya la verdad no estoy ahí. ¿Y qué? ¿Nos vamos a tomar unas polas? No, hermano, ya no tomo. Uy, qué aburrido, ¿qué le pasó, hermano? ¿Qué le pasó? Le dije, me entregué a Cristo. Ay, no. No. Ahora, ¿quién lo va a aguantar hablando usted todo el tiempo de Biblia? No, seguimos siendo amigos, pero yo soy distinto. Tú quieres ser amigo de ellos, pero ellos ya no quieren ser amigos tuyos. ¿Ves? Ahí cambia la diferencia. Y entonces tus amigos se van yendo. Tú no te vas, ellos se van. Y cuando te das cuenta, empiezas a edificar una nueva relación social. Y vas a seguir orando por tus amigos. ¿Sí? Y algún día de pronto podrás hablar con ellos. Y a lo mejor alguno de ellos llegará, pero no siempre. Y cuánta tristeza. Yo todavía oro por mis amigos. Y recuerdo mucho a uno que le pude regalar una Biblia y jamás lo volví a ver. Pero no he dejado de orar por él. Era mi amigo de farra, de tomatas. Era con el que bebíamos entre lunes y viernes y descansábamos sábado y domingo. Éramos muy disciplinados, muy juiciosos, pero lo amo. Me duele no tenerlo aquí. Estuvo a punto de morirse, me enteré hace como 2 años porque le dio un infarto. Y lo busqué para hablar con él, no pude hablar con él, pero lo tengo en mi corazón en oración. O sea, él ya no me considera amigo. Yo sigo siendo amigo de él. ¿Sí ve la diferencia? Ahora bien, ¿por qué no podemos volver a estar juntos? Porque yo ya no voy a frecuentar los bares que frecuentábamos antes. ¿Ve? Ya no lo voy a hacer. Porque ese no sería testimonio. ¿Se imagina yo diciéndole a mi amigo, hermano, nos vemos en el de siempre? Porque tengo que contarle algo muy importante. Y vaya pidiendo la media de siempre. ¿Cierto? Y entonces me dice, qué bueno. Y eso es para que ustedes lo noten. Cada vez que ustedes digan que eso no se va a hacer es porque usted ya no lo está haciendo. Y cada vez que ustedes digan que hay que hacer algo es porque ustedes lo están haciendo. Mire, no hay crítica más fuerte que los de tu propia casa. Cuando tú dices, es que a mí me parece que esto no es correcto, lo primero que te van a decir, pero es que usted lo ha hecho, es que usted ha hablado, es que usted es, y le sacan en cara lo que tú eres. Sin misericordia. De una te van aplanando. Es decir, no tenemos la tolerancia, la misericordia y la compasión de ayudarnos a salir a una nueva vida. Si yo me siento criticado, atacado, molesto, yo le repuesto a usted con algo que usted no ha cambiado. ¿No les ha pasado eso? Y el día que de pronto te equivocas, se te vienen todos encima. Pero la pregunta es, ¿vamos a darle gusto a los hombres o a Dios? ¿Qué prefieres tú? ¿Qué prefieres tú? ¿Quieres seguir en el mismo ambiente o quieres seguir con Cristo? Porque te lo aseguro, cuando yo realmente vivo la vida en Cristo, no voy a estar en el mismo lugar porque no me van a aceptar. Porque no voy a poder estar en ese lugar sin poder dar una palabra de aliento, una palabra de amor en Cristo Jesús. Y si yo estoy en ese lugar y puedo decirlo, no me van a volver a invitar. Me encontré con un personaje que hacía muchos años no veía. Hacía muchos años no veía. Él no ha cambiado. Obviamente mis oídos escucharon el tintineo de las vulgaridades de antaño. ¿Sí? Por mis oídos pasó la morbosidad de antaño. Y entonces, pues, sí, qué bien, hermano, tal. ¿Y tú qué? ¿Qué haces? ¿Y cuál es tu vida? ¿Y la mía cuál es? Y ahora usted está en eso. Sí, tal. ¡Qué buen negocio!, ¿no? Tal. Porque siempre le dicen a uno.
Ah, sí, sí, claro, tal. Pero le dije, Señor, tú me vas a dar la oportunidad de meter la espada. Y no por venganza, sino por amor. Y es la espada de la palabra. Y se presentó la oportunidad. Así, de rapidez, me confesó un adulterio. Y me dio la oportunidad para decirle, eso no se hace. Y le hablé unas cosas. Y le tomé el teléfono y nunca más volvió a sonar el teléfono. ¿Sí? Pero se dijo y se habló lo que se tenía que hablar. Por lo tanto, fue una buena oportunidad. Tuvimos un encuentro social, pero ya no lo volvimos, ya ese encuentro se volvió en un desencuentro. Eso es lo que tú tienes que decidir cada vez que interactúas con alguien. Eso es lo que tú tienes que decidir cada vez que vas a tu oficina. Eso es lo que tú tienes que decidir cada vez que estás en una reunión social. Eso es lo que tú tienes que decidir cada vez que vas por la calle. Eso es lo que tú tienes que decidir cada vez que estás en tu casa. Eso es lo que tú tienes que decidir cada vez que vas a entrar en oración o no vas a entrar en oración. Ese es tu pensamiento, porque hay algo muy claro y aquí queda reflejado. Es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo que tú hablas, eso eres. Y si tu lenguaje y lo que tú te estás escuchando, eso es lo que tú eres. No te engañes y no mientas contigo mismo. Si tú te la pasas hablando de las cosas del mundo, es que te gusta el mundo, o hay mundanalidad en ti, o realmente, ¿qué ha pasado contigo? ¿Lo estamos escuchando? ¿Por qué nos engañamos? ¿Por qué nos mentimos nosotros? ¿Por qué no somos capaces de mirarnos en el espejo de nuestro vocabulario, de nuestro pensamiento, de nuestras actitudes y de lo que estamos haciendo? Eso es hacer discípulos. Eso es lo que implica este versículo. Un rompimiento total y absoluto con lo que yo era para ser lo que debo ser en Cristo Jesús. Eso es un rompimiento, porque esto me obliga a cambiar mi pensamiento, me obliga a cambiar mi lenguaje, me obliga a cambiar mi comportamiento, me obliga a tener un buen testimonio, me obliga a mostrarme como un hijo de Dios, porque solo un discípulo es capaz de hacer discípulos. Solo un hijo de Dios puede hacer discípulos para Dios, porque el diablo tiene quien haga discípulos para él. El mundo está plagado de demonios y los discípulos que tiene el mundo son los discípulos para Satanás. Por lo tanto, ellos están haciendo discípulos y nosotros también estamos haciendo discípulos. Nosotros los hacemos para Cristo y ellos los hacen para Satanás. Y cuando tú te encuentras con alguien del mundo, el mundo te quiere discipular a ti, te quiere llevar al ambiente de él, a su perseverancia, a su credo, a su manera de vivir, a su filosofía, a su economía, a su manera de vivir como matrimonios, a ser padres, a ser hijos, como ellos quieren, porque ellos tienen un modelo de familia, de padres, de amor, de economía. Todos tienen un modelo de ellos y ese modelo es para discípulos del diablo. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, vamos a ser discípulos para el Señor y tenemos una manera de hablar, de actuar, de tener familia, de relacionarnos como padres e hijos, de manejar la economía, de pensar, de todo. Eso es un mundo antagónico con el mundo que el Señor nos ofrece, con la esperanza, con la vida que el Señor nos da. Por eso, cuando el Señor coloca estos versículos, te está diciendo, vas a tener que romper definitivamente con todo o no lo eres. ¿Lo estoy explicando? Esa es la realidad. El Señor no engaña a nadie. El Señor no le miente a nadie. ¿Sabe qué te va a provocar esto? Aflicciones y pruebas y contrariedades y frustraciones y dolores y persecuciones. ¿Y sabe por qué? Porque eso te va a engrandecer, te va a fortalecer, te va a llevar a cambiar, te va realmente a hacer un verdadero hijo de Dios. Cuando uno cree que la vida es solo placer, está equivocado, porque el gozo es uno y el placer es otro. En esto vamos a tener dificultades, pero vamos a enfrentarlas. Tenemos el poder del Espíritu de Dios. Y entonces la palabra dice, y eso es lo que quería y el Señor me puso, muestra que con esto rompemos realmente los esquemas viejos. Solo con el actuar se rompe. Ustedes saben cómo el proceso del pensamiento y del hábito en un individuo. Un individuo forma hábitos cuando se la pasa pensando en lo mismo. El hábito no es una cosa espontánea. Uy, me volví alcohólico. De un momento a otro. No, señor. Es el resultado de un pensamiento. De una insistencia en algo. De una obsesión en algo. Como el cuento que yo siempre les he contado de la otra iglesia. Que alguien dijo, pastor, caí.
¿Y eso qué le pasó? Iba pasando por un motel y el diablo me empujó adentro. Qué cosa, ¿no? No. Los hábitos que tú tienes son resultado, escúchalo bien, de tus pensamientos constantes. Tú piensas lo mismo permanentemente y eso es lo que vas a hacer. Eso es un hábito. Por eso romper hábitos no es simplemente decir, no, ya no lo voy a volver a hacer. No. Para romper un hábito tienes que romper tu estructura mental, tu estructura de pensamiento. Y el Señor con esto te está rompiendo los hábitos, te está rompiendo tu estructura mental, porque te está diciendo, ahora vas a hacer algo diferente. Ahora vas a hacer algo diferente. ¿Sabe qué te está diciendo? ¿Cuántos discípulos para el diablo ganaste? Porque ganamos, ¿no? No ganamos discípulos para el mundo. Ay, tan santos. Claro. Todos los que nos arrastramos para nuestras juergas y nuestra vida y nuestras corrupciones, esos eran los discípulos que hacíamos. Y entonces ahora el Señor dice, deja de hacer ese tipo de discípulos, ahora hazlos para mí. Yo siempre me acuerdo de mis amigos, les voy a contar anécdotas sencillas. Estaba en la Universidad Autónoma de Colombia, iniciando una de las carreras que empecé. Sí terminé, ¿no? No es que empecé y no terminé, sí terminé. Estaba en esa, pero más podía ese gusano malqueriente de la política. Entonces, como ustedes saben, pues yo me metí y era político en ese entonces, era dirigente estudiantil y todo eso. Y yo militaba en la JUCO. Ustedes no saben qué es la JUCO. La Juventud Comunista. Y un compañero mío de aula militaba en el MOIR. Tampoco saben qué es el MOIR. Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario. Esa era la sigla de esos dos partidos que había en ese entonces. Estoy hablando del año 78, del siglo pasado. Y como dirigente estudiantil y como militante, el que estaba encima mío me dijo, te vas a tener que ganar a ese muchacho porque es un líder muy prometedor y lo vas a tener que ganar para nuestra causa. O sea, tenía que hacer un discípulo para cambiarlo de bando del diablo. Y un equipo cambiarle otra camiseta. Porque era lo que hacía, pues. Y lo hice. Y lo hice como se hace un discípulo. Como el Señor manda a ser discípulos hoy. Hablando con Él. Estando con Él. Caminando con Él todo el día. Hablando de doctrina política todo el día. Exponiéndole las tesis nuestras confrontadas con las tesis de ellos, mostrando por qué tenía que salir de esa doctrina y pasar a la doctrina nuestra. Me fui a la casa, comí con él, salía con él, iba con todo el tiempo con él, hasta que un día me dijo, hermano, ¿puedo entrar a su célula? Hice discípulo. Así se hace un discípulo. Lamentablemente yo no era cristiano, porque ya lo traído era para acá. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ahorita es uno de los más brillantes dirigentes sindicales de izquierda que hay en el país. Y no puedo, yo quisiera encontrarme con él para volver a hacer la tarea, pero al derecho. No lo menciono porque pues, es por respeto a él, porque él no sabe que estoy hablando de él, pero lo tengo en mi corazón y aquí en la mente. Y cada vez que lo oigo en la radio digo, ay, pero ¿por qué no haberlo conocido hoy? No allá, sino aquí. Cambió. Estábamos estudiando y el pensamiento cambió el pensamiento de él, cambió su estructura. Eso es hacer discípulos, hermano. Cuando tú te vas a enfrentar a un discípulo del enemigo, vas a tener que destruirle todos sus argumentos con la palabra y con tu testimonio. Y si tú no tienes esa capacidad y esa formación, ¿cuál es la diferencia hoy?
que dentro de ti hay un poder que los otros no tienen. ¿Cuál? El poder del Espíritu de Dios. Y Él nos va a enseñar a hablar, y Él va a hablar a través de nosotros con poder, y va a destruir argumentos que se oponen al conocimiento de Dios. Por eso cuando tú hablas en el nombre del Señor no debes tener miedo, porque el poder de Dios está ahí y está derribando altiveces y argumentos. Por lo tanto, no hay excusas para no ir a ser discípulos. El problema no está ahí. El problema no es decirle, pueblo, tiene que ir a ser discípulos ahora que son cristianos. Lo que hay que decirle, tienes que destruir tu manera de vivir, tu manera de pensar. Y vas a ser discípulos. ¿Ves? Porque cuando tú llegues con tu testimonio, el otro va a decir, no, es que este realmente está convencido. Está convencido. ¿Cuál es la razón para ser discípulos? Para mostrar que eres diferente. Si yo soy igual a los otros, ¿cómo va a ser un discípulo? ¿Cómo va a ser un discípulo? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es lo que hace un papá cuando le gusta el fútbol? Hace discípulo a su hijo para el fútbol. ¿Y qué le enseña? Todo lo que a él le gusta. ¿Qué es lo primero que le compran? Una hermosa camiseta de Millonarios. En el momento en que el papá le da una camiseta al hijo, aún sin que el hijo tenga ni idea de qué se trata eso, le está diciendo, te voy a discipular para mi equipo. Porque mi pensamiento es mi equipo, mi gusto es mi equipo, lo que yo vivo es para mi equipo, y el fin de semana es para mi equipo, y las noticias es para escuchar lo de mi equipo, y mi equipo es el que debe seguir mi hijo. Eso se llama ser discípulos. Ahora, ponte la camiseta de Cristo y ya eres un discípulo para Cristo. Josué es hincha de Millonarios, ¿sí o no? Porque Josué es inteligente. Pregúntele al papá de qué equipo es él. ¿De qué equipo es Julián? De Millonarios. Lo hago con respeto porque yo los amo mucho. Pero lo que quiero demostrar que nosotros tenemos que cambiar nuestra estructura mental. Lo que antes hacíamos para el mundo, hagámoslo para el Señor. Y eso te implica cambiar tu vida. Lo insisto y lo persisto. Amén. Entonces el Señor dice que debemos ir a ser discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. Cuando el Señor dice esto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando el Señor dijo esto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué ocurrió? Que simplemente Él llegó y dijo, ahí los dejo con esa tarea, y se fue para el cielo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se fueron a cumplir, porque vieron a un Cristo ascender a los cielos y dijeron, tú eres Dios Todopoderoso, y esto que estamos viendo no lo podemos negar jamás. Cristo vive. Si tú lo crees, no lo vas a poder negar jamás. Por lo tanto, es algo inatajable el que uno esté predicando a Cristo. Yo no puedo dejar de predicar al que viene al cielo y al que va a venir por mí. Porque eso es impresionante, ¿sí o no? Cuando uno conoce a Cristo y lo conoce de verdad, eso es un impacto que te cambia la vida. Las emociones fuertes cambian la vida. Si a ti no ha salido, si de ti, de tu corazón no ha salido una emoción tan impactante de tener a Cristo en tu corazón, tu vida no va a ser impactada. Y si tu vida no ha sido impactada, ¿cierto? No vas a impactar a otro. Si yo te preguntara, alguno le preguntara aquí por alguna experiencia que le haya impactado en la vida, me la relata al dedillo. Alguien que haya tenido una experiencia cercana a la muerte, por ejemplo. Un accidente. Alguien que hubo algo que le impactó. Eso lo transformó. ¿O no? Ustedes cuando han oído una persona que ha estado en una enfermedad
terminal y que prácticamente el Señor los ha rescatado de un milagro, ¿qué es lo primero que dice? No, ahora voy a vivir diferente. ¿Sí o no? ¿No han oído eso de casualidad? No, voy a vivir diferente, es que estoy al borde de la muerte. Yo ya no voy a hacer lo que hacía antes, aún sin conocer del Señor Dios. Pero dice, ya no va a ser igual. ¿Sí? Porque eso es tan impactante que lo cambió. ¿Qué te ha impactado a ti de Cristo? ¿Qué te ha impactado a ti del Evangelio? ¿Qué te ha impactado a ti de la palabra de Dios? Cuéntame, ¿qué te ha impactado? Para que tú lo estés narrando todo el tiempo. ¿Hay algo que valga la pena contar de ti en el Evangelio? ¿Lo cuentas? Porque yo cuento lo que para mí es lo más impactante. Y lo cuento sin pena, sin tapujos y sin timideces. ¿Cierto? Entonces el Señor dice, vayan y hagan eso. Si yo realmente te impacté. ¿Vamos? Este mandato es para todos. No excluye a nadie. Y este mandato no tiene privilegios. Todo el que dice ser cristiano lo debe cumplir. La pregunta es, si nosotros no estamos haciendo discípulos para Cristo, ¿qué estamos haciendo? Si Él no tuviera ese amor por nosotros, nos ha mandado a la guerra. Pero el Señor nos mandó, nos ordenó, nos puso una tarea hermosa y nos dijo algo con unas palabras tan claras que dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, ¿cómo no va a estar yo tranquilo? Toda autoridad la tiene Él. Y si voy a ser un discípulo y ese discípulo o ese hombre me quiere hacer daño, el Señor tiene la autoridad para pararlo. Quien está con Cristo está protegido, porque tiene toda la autoridad. Tiene toda la autoridad incluso para la muerte y para la vida, porque Él dio una gran enseñanza. Yo di mi vida y ahora la vuelvo a tomar. Por lo tanto, Él incluso si alguno te quiere hacer daño y Él quisiera quitarle la vida, en ese momento se la quita. Se la quita. Si alguien te quiere acorralar, no va a poder hacerlo, porque Cristo está contigo. ¿Lo estamos entendiendo? Él tiene la autoridad, toda la autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Y si Él ordena que contigo vaya 1.000.000 de ángeles, vendrá ese 1.000.000 de ángeles y andarán contigo. Toda la autoridad. Y si tú estás con Él y le dices, Señor, tengo angustia, estoy en peligro, Él dice, no temas, yo estoy contigo. Todo peligro y toda angustia no va a hacerte daño, porque te la voy a quitar. Porque tiene la autoridad para hacerlo. ¿Lo estamos? Entonces yo no puedo dudar que cuando estoy en este mundo lleno de peligros, me va a quedar imposible predicar porque de pronto me va a pasar algo. Porque es que más puede el sistema del mundo que tú, ¿no? ¿Tú crees en la autoridad de Dios? Habla con tranquilidad, porque Él está contigo. Que te insulten. Bueno, el problema no es que te insulten. El problema es para el que te insulta, no para ti. Cuando a ti te insulten, ¿qué tienes que hacer? ¿Nos vemos en el parque? ¿Lo bendices? Dice que hay que bendecir a los enemigos. ¿Ah? ¿No es diferente? Y dice que ha sido toda autoridad y dice que Él está con nosotros todo el tiempo. ¿Cuántos ven que el Señor Dios está con nosotros todos los días? Todos los días. Por lo tanto, donde tú estás, Él está. Y si estás mal parqueado, Él sabe y te puede poner un parte. No dudes un instante que si en tu corazón
hay la necesidad de predicarle a alguien, es porque Él te lo ha puesto. Y si tú no lo haces, Él está ahí y va a decir, ¿por qué me niegas? ¿Por qué me niegas? ¿Ah? Porque Él está ahí. Él está donde tú estás. ¿Dónde vas a estar más tarde? Ahí va a estar Él. ¿Con quién vas a estar? Ahí está Él. ¿De qué estás hablando? Ahí está Él. Y es un hijo de Él. Y lo que tú estás haciendo lo está viendo. Y Él te va a corregir si es necesario para que no caigas en las trampas del enemigo. ¿Cuántos quisieran que el Señor los disciplinara para evitar caer en las garras del enemigo? Ese día es así como, amén. No, pues ten presente, mi hermano, para todos nosotros, tengan presente que todo lo que yo hago, voy a rendir cuentas en el cielo. De cada palabra, cada gesto, cada negación, cada actitud, porque Él está ahí conmigo. Entonces, cuando uno se comporta bien porque el papá lo está mirando, perfecto. Y cuando no lo mira, entonces puede hacer lo que quiere. Sí, usualmente eso es lo que hacen los chinos. ¿Sí? Como no está papá, como no está el jefe, como el jefe salió, entonces escapamos horario. ¿Sí? Como no me están supervisando, entonces yo me echo una escapadita, ¿cierto? Pero con el Señor Dios no es así. El Señor te mandó, ¿a qué? A ser discípulos. Y Él sabe si lo estás cumpliendo. Él sabe cómo lo estás haciendo. Él tiene muy claro que donde tú has estado, donde deberías estar hablando de Él y no lo ha hecho, ¿quién lo sabe? Él, porque Él está ahí. Porque Él a lo mejor te pone a alguien que se está ahogando para que tú le des la mano y lo saques del agua. ¿Y a cuántas personas hemos ignorado nosotros? Lo primero que uno siente es un gran dolor profundo por el perdido. Ayer salimos de una reunión por aquí en este municipio de Chía, para los que no conocen, queda en Colombia, yo hablando para los que escuchan en la internet. Es un personaje que produce un gran dolor. Pero si tú te lo encuentras de frente, sales corriendo. Porque está completamente degenerado. Y se viste de una manera que asusta a cualquiera. Y yo le decía a mi chiquita, qué dolor me produce ese hombre. No sé dónde va a dormir esta noche. Hay que sentir dolor por el perdido. Y ese es el de la cresta. ¿Pero qué? ¿Que les diga algo? Yo conocí a unos que la cresta la tenían disfrazada. Los conocí en grandes clubes, vestidos con Versace, oliendo con perfumes finos, peor que el de la cresta. Y duele también saber que andan muy bien, pero que si se mueren, se condenan. ¿No produce dolor eso? ¿No produce dolor que cuando tú estás con alguien y ese alguien no conoce de Cristo, se va a perder? ¿A ti no te dolería eso? Ahí cambia nuestra manera de pensar. Porque lo que tenemos que recuperar nosotros es la compasión. Amén. Con esta autoridad y con esta compañía, el Señor Dios está contigo todo el tiempo. Entonces, sigamos. Para los que quieran, vayan a Mateo 10, 1 y Juan 10, 17 y 18. Voy a leer la palabra. Mateo 10, 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Tú tienes autoridad? ¿Tú tienes autoridad para predicar? ¿Tú tienes autoridad para ser discípulos? ¿Por qué te sientes menos que el mundo? No nos debemos sentir menos que el mundo. Por eso te digo, yo pensando en esta prédica decía, no hay paradoja más grande que yo quiera rescatar a una persona que se está muriendo y me digan que le estoy faltando al respeto.
No puede haber paradoja más grande que yo encuentre una persona tirada en la calle, recién atropellada de un carro, que necesita ser atendida y llevada a un hospital con urgencia, y que ese que está ahí tirado en el piso me diga, no me irrespete, déjeme morir. Voy a estarme tirado aquí con todos estos dolores y estos que no me toque porque no quiero que me irrespete. Yo no lo dejaría ahí, tú no lo debías dejar ahí, porque sabes que si no lo atiendes, se muere. Y así le pasa a la persona que no conoce a Cristo, se está muriendo, tiene agonía, y tú, si no le das la mano, se condena. No importa cómo esté vestido, en qué circunstancia esté, pero el que no tiene a Cristo se condena. Se condena, sea quien sea, se condena. Y entonces si te dice no me hables, no importa. El Señor dice que debemos hablar a tiempo y fuera de tiempo, no importa. Y si no te vuelven a hablar a ti, listo, no me volvieron a hablar, pero le pude decir, estás en peligro, se te va a romper la rama, te vas a caer al abismo, no me hable más, listo, no le hablo más. Pero acuérdate algún día de que te lo dije. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el Señor me da autoridad para hablar. El Señor me da autoridad para hablar. No es que nosotros vamos a mendigar, no. Nosotros vamos a caminar pues como achicopalados porque qué pena que... No, tienes la autoridad, háblalo. ¿Alguien te habló a ti? Alguien te habrá hablado para estar acá. Y esa persona cuando habló no te pidió permiso. Y cuando a lo mejor te habló lo rechazaste. Y cuando te habló a lo mejor le dijiste no vuelvas a hablar conmigo. ¿Cierto? Pero aquí estás. Aquí estás, porque alguien así, tú lo hubieras rechazado, te habló. ¿Ves? Entonces el Señor dice que toda autoridad nos es dada, y es autoridad sobre espíritus inmundos, para echarlos fuera, para sanar enfermedades, para quitar dolencias. Es el poder del Espíritu de Dios en nosotros, que nos acompaña a todo momento. Juan 10:17 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor es el dueño de la vida. Por lo tanto, esté donde esté, si no es el día que Él me diga, vienes para acá, ahí permaneceré. Así esté rodeado de guerrilla, de paramilitares, de banqueros, de lo que sea. Si ese día no es mi día de partir al cielo, ahí permaneceré. Por lo tanto, ¿qué miedo le vamos a tener nosotros a la muerte? Ninguno. Porque lo primero que lo asustan a uno en el mundo para predicar es, no se meta con ellos, ojo porque lo pueden perseguir, mire que lo van a censurar, mire que lo van a echar del trabajo, mire que No. Uno no se muere la víspera, como dicen popularmente. Uno está para irse al cielo el día que el Señor lo determine, no tú. Amén. Y como es así, tú no sabes cuándo se va a ir para el cielo el que tienes al frente. Entonces, cuando yo tengo autoridad es porque tengo un derecho legal y moral para ejercer el poder. Autoridad es principio de ejercicio de poder. Y la gente vive clamando con poder. ¿Ustedes se han dado cuenta de todas la cantidad de políticos que hay ahorita, personas que quieren ser políticos? ¿Sabe por qué? Porque eso es poder. Y es poder para hacer lo que a ellos se les antoje, empezando por robar. Entonces, autoridad es ejercicio de poder. Entonces, la gente cuando está en poder se siente autoridad. Y tú eres autoridad porque tienes el poder de Cristo y es una autoridad para bendecir, no para maldecir. ¿Ves? Es un derecho legal que el Señor te dio. Por lo tanto, yo tengo esa autoridad y tengo ese poder. Si no lo uso, es otra cosa. Una persona puede estar montado en un carro Fórmula 1 y no pasa de 10 kilómetros. Pero no quiere decir que el carro no tenga el poder para ir a 380 kilómetros por hora. ¿Sí o no? Si tú no usas ese poder, el problema no es del carro, es que tú no lo usas. Si tú no usas tu poder, el problema no es de Dios. El problema no está en que no lo tengas, es que no lo ejerces. No ejerces ni autoridad y no ejerces poder. Ese es un problema tuyo. Porque ya está en ti, ya lo tienes, ya lo posees, ya tienes el derecho para usarlo. ¿Amén? ¿Lo estamos entendiendo? Qué bueno entenderlo.
El Señor Jesús mostró que era tener autoridad, tenía autoridad sobre la autoridad, daba poder a los discípulos, echaba demonios, sanaba enfermos, perdonaba pecados, controlaba la naturaleza. Él ejerció poder sobre la muerte, todo el tiempo ejerció su poder y su autoridad aquí en la tierra, siendo hombre. Lo más hermoso que tuvieron los discípulos fue ver eso, la autoridad y el poder de Jesús aquí en la tierra. Amén. Viene algo con lo cual quiero rematar, y es que hay que calcular el costo. Seguir a Cristo tiene un costo. ¿Y sabe cuál es? Tu vida. Ese es el costo. Porque tu vida la tienes que entregar y no volverla a tomar, sino recibir la que el Señor te da. Dice que el que pierde su vida por mí, la ganará. Y el que gana su vida por él, la pierde. ¿Por él qué? Por él mismo, por el hombre. Entonces, miremos cuál es el costo que el Señor pone para eso. Vamos a leer Lucas 14:25 en adelante. Vamos a escuchar la palabra y los que quieran síguela ahí. Dice, grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece, y ahí empieza el problema, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra es dura para el que no la entiende. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjense las dos condiciones que coloca él ahí. Porque ¿quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo? Por lo tanto, seguir a Cristo hay que saber lo que ello implica. Seguir a Cristo no es una aventura. Seguir a Cristo no es un accidente. Seguir a Cristo no es una moda. Seguir a Cristo no es simplemente venir a pedir un favor. Seguir a Cristo no es buscar un milagro para que me saque a mí el problema. Cuando yo llego a Cristo tengo que calcular lo que vale seguir a Cristo y saber si estoy dispuesto a pagar ese precio. Y si no, mejor no hacerlo. Hay que calcular lo que cuesta seguir a Cristo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. Cuando tú has decidido seguir a Cristo y no tienes el valor, el coraje y la decisión de hacer y cumplir la palabra que el Señor mandó que tú debes cumplir, se van a burlar de ti. Se van a burlar de ti. Cuando tú has decidido seguir a Cristo, vas a obedecer la palabra, vas a vivir en la voluntad del Señor Dios y vas a dar todo lo que tengas para poder cumplir con esa palabra. Y si no lo haces, la gente se va a burlar de ti. Y cuando la gente en la calle te vea dando mal testimonio, lo primero que va a decir, y es cristiano. ¿No te lo han dicho? Y los vecinos van a decir, ve, y esos disque oran. Esos cristianos que están viviendo en el apartamento, mírelo, allá va el pastor, véalo. Dándose, ¿sí? Todos tenemos que calcular que lo nuestro es una vida exigente de buen testimonio, porque si no la gente se burla de nosotros. Es lo que está diciendo la palabra. Y dice, ¿o qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condición de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Ese es el costo. Y cuando el Señor nos pone ese precio, ahí tenemos que decir, mi sí es sí o mi no es no. ¿O estoy dispuesto a ser discípulo de Cristo o no estoy dispuesto a ser discípulo de Cristo? Primero dice que no puedo poner a mi familia por encima del Señor. Dice que el que no aborrece a padre, madre, hijos, tíos, primos, nietos, los que sea, si no los aborrece, no puede ser discípulo de Cristo. ¿Y qué quiere decir aborrecer? No que los odie, ni que los diseque, ni nada de esas cosas. Simplemente es que ellos jamás pueden estar por encima del Señor Dios. Ninguno puede estar por encima del Señor Dios, aun sea
tu propio esposo o esposa o hijo o madre o lo que sea. Si ellos están primero que el Señor, ellos van a manejar tu vida. Si primero tienes que obedecer a ellos y no a Cristo, es ellos los que imponen las condiciones en tu vida. Pero si tú obedeces a Cristo por encima aún de ese afecto entrañable que implica esa relación, tú eres digno de seguirlo y el Señor cuidará de tu madre, de tu padre, de tus hijos, de tus nietos, los va a cuidar. Porque como tú has mostrado que tú eres de Él, el Señor se encargará de tu familia. Va a decir, me amas tanto que yo voy a cuidar de tu familia y así como tú me amas, yo los voy a amar aún más de lo que tú me amas a mí. Y si yo quiero proteger a mi familia, tengo que poner a Cristo por encima de ellos para que Cristo sea el que cuida a mi familia. Yo no los cuido, cuida el Señor Dios el que cuida a mi familia, no yo. Es Él el que los guarda, Él es el que los protege, Él es el que los bendice, Él es el que los está llevando para el lugar que es. ¿Ves? A veces nosotros tomamos decisiones equívocas. Es como comprar un apartamento, y es una anécdota, como comprar un apartamento con patio, porque lo necesito para el perro. Y el perro murió. Y se quedó con un apartamento que ya después no quería. Porque es frío, porque se entran los ladrones. ¿Y dónde está el perro? No, se murió. ¿Y entonces para qué compras apartamento? No, porque es que era por el perro, pero ya que el perro no está. Entonces tú decides por quién, por Cristo o por los demás. Sí, porque es que las decisiones por los demás son tangenciales, son superficiales, no duran nada. ¿Sí? Los hijos tarde o temprano se van. Si el hijo te dice, tú tienes que vivir aquí, ahí vas a vivir mientras él esté ahí, pero cuando ese hijo se vaya, tú te quedas viviendo donde él dijo que tú tenías que vivir, y ya, pero no, es que esto no me gusta, y tú, ¿para qué voy para allá? ¿Sí me estoy explicando? Tú le preguntas es al Señor Dios, ¿a dónde debo ir a vivir? Tú le preguntas al Señor Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Y después, sí, eso viene de Él, va a poner de acuerdo a tu mamá, a tu primo, a tu hijo, a tu nieto, a tu madre, a todos, porque el Señor nunca los va a enfrentar, los va a unir. Eso es lo que significa aborrecer. Y cuando el Señor dice, si no haces eso, entonces no eres digno de seguirme a mí, no eres digno de discípulo. Lo estamos entendiendo. Y el segundo requisito, hay que tomar la cruz de Cristo para ser discípulo. ¿Cuántos han decidido cargar la cruz de Cristo? Cargar la cruz de Cristo, ¿sabes qué es? Morir a tu yo, a tu ego, a tus títulos, a tus comodidades, a lo que tú eres, a lo que tú piensas que eres. Morir, dejar todo en la cruz y decir, yo ya no vivo, vive Cristo en mí. Yo ya morí a todos mis deseos y pasiones, ya dejé de ser lo que era, ahora soy de Cristo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Señor. Eso es cargar la cruz. No es decir, es que ahora yo pienso, yo opino, es que yo hago, yo vivo el evangelio a mi manera. No, el evangelio se vive tal cual es, porque ese no es punto de discusión, porque entonces para eso podemos discutir como cualquier otro libro. ¿Sí? Entonces, si no toma su cruz y sigue al Señor, no es digno de ser discípulo. ¿Y sabe qué más le dice ahí para tercer requisito para ser discípulo? Deje todas sus posesiones y sígame. Venda todo lo que tiene y sígame. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Ahora, el que no tiene sino una camisa, pues no tiene problema. ¿Cierto? Fácil. Pero el que tiene posesiones, el Señor dice, el que no está dispuesto a, en un momento determinado, decir, esto lo tengo por basura, el Señor da y el Señor quita, mientras no haga eso, no es digno de seguir a Cristo. ¿Sabe por qué? No es digno de ser discípulo, porque está cuidando más sus bienes que la vida eterna, porque está más preocupado de incrementar su capital que de incrementar la palabra, la fe y la oración, porque está más preocupado de cuidar lo que mañana se acaba que de cuidar la salvación. Entonces, quien no está dispuesto a vender sus posesiones en ese sentido, es que el Señor lo dice, si tú dependes de tener y de cuidar lo que tienes, y tú crees que lo que tienes es porque tú lo lograste, y tú te tienes que encargar de cuidar eso porque ese fue el fruto de tu trabajo, pues vas a dedicarte a eso y no a ser discípulo mío. Y a veces el Señor es tan bueno, y le dice, te voy a demostrar que tú no puedes cuidar nada.